Hace algunos días recibí una invitación de la FJC, la Fraternidad Juvenil Cristiana de Argentina. Los hermanos de allá me contactaron. Hay un hermano que se llama Matías. Él me contactó y me invitó para que en cierta fecha preparara yo justamente un tema. Ellos definieron el tema, definieron el objetivo. Estuve platicando algunos minutos vía remota. Estuvimos conversando a través de el WhatsApp y a través de alguna llamada telefónica para enterarme cuál era el propósito, cuál era el sentido de ese tema. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho, la verdad, el tema que ellos definieron, cuál propósito surgió en su pensamiento. Es la juventud de Argentina. No es una iglesia muy numerosa la que está vinculada con nosotros, aclaro, porque sí hay iglesia en Argentina de cierta dimensión, solo que lamentablemente hubo una ruptura y la parte más grande no quiso vincularse con México. Solamente una parte muy pequeña, como ustedes han visto, son algunos ministros, algunas congregaciones, son poquitas, pero me llamó mucho la atención el pensamiento de estos jóvenes. El tema, ellos lo definieron con una pregunta: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Muy buena pregunta. Pero cuando empecé a ver el objetivo, los propósitos, el alcance del tema que ellos desean, me llamó mucho más la atención. Porque fíjese el objetivo cuál es. El objetivo es comprender la voluntad de Dios. Es un tema de gran relevancia. Saber la voluntad de Dios es determinante. Desconocerla, ignorarla, ¿a qué me conduce llevar una vida conforme a mis pensamientos y propósitos, como está viviendo el mundo? Y finalmente el resultado y final de mi existencia va a ser uno muy determinado. Comprender la voluntad de Dios para con sus hijos, es decir, para con nosotros. Y además, me gustó mucho, obedecerla fielmente. Es decir, la juventud de Argentina quiere entender, comprender cuál es la voluntad de Dios, en qué consiste. Pareciera ser que es bien simple, pero no es tan simple. Tiene su profundidad, saber qué es. Yo le decía a mi hermano Matías, y también les expongo a ustedes allá en casa y aquí también en el templo, vamos a ver este tema con cierto alcance general, ciertas peculiaridades veremos, ciertos detalles, pero como un tema más bien general. No podemos entrar al tema de la voluntad de Dios porque tiene muchos detalles. Porque, por ejemplo, habláramos en detalle de la voluntad de Dios, un caso. ¿Cuál es el día establecido por Dios, por la voluntad de Dios para reposar? Eso ya es algo específico. Si yo después hablo y digo, ¿cuál es la alimentación que responde a la voluntad de Dios para el ser humano? Tendría que entrar a algo más específico. ¿Sí me doy a entender? Si yo hablara también de la vida matrimonial, hay una voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad para la etapa de juventud? También es una. Tendríamos que entrar en detalle y eso implicaría un tema, que tendría que ser una serie de temas. Por eso vamos a hablar de la voluntad de Dios en términos generales. Me explico para que lo veamos, pero que sí es importante que lo comprendamos. Es muy relevante saber qué es la voluntad de Dios. De eso depende incluso la vida eterna. Bien, empezando a esta parte introductoria, continuando en ello, en esa ocasión y también ahora, me pareció importante ver algunas etimologías. Las etimologías nos permiten descifrar un origen de ciertos términos. Por ejemplo, la palabra voluntad. ¿Qué etimología tiene la palabra voluntad? Esa palabrita hoy la utilizamos, pero muchas veces no sabemos su origen. Y las palabras tienen un origen. A veces pensamos que hoy los millones de palabras que hay siempre han existido y no es así.
Hubo una época en que el léxico, el vocabulario era muy corto, había muy pocas palabras, fueron apareciendo nuevas palabras. Bueno, ¿qué significa la palabra voluntad en su etimología? Quiere decir, mire, dos cosas: lo que quieres. Voluntad, etimológicamente, significa lo que quieres o lo que deseas. Eso es voluntad. Cuando alguien dice, mi voluntad para mi herencia es esto, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? Es lo que desea. Esa es mi voluntad. A veces nos pasa, por ejemplo, con los hijos. Usted los lleva y pues cuando son pequeños, ¿quién decide la ropa que van a utilizar y los zapatos que van a tener? ¿Quién lo decide? ¿Es la voluntad del niño? No. ¿Es la voluntad de quién? De los papás, porque el niño todavía no tiene claridad, una capacidad para evaluar, para decidir entre varias opciones, y en el mercado hay miles de opciones. Usted cuando va y decide por los zapatitos del niño o de la niña, ¿qué considera? Pues las 3 Bs. ¿Sí, no? ¿Sí me entendió, verdad? ¿Cuáles son las 3 Bs? Bueno, es decir, calidad. Bonito, estético, agradable, ¿y qué más? Y el mejor precio, ¿sí? Buscamos las 3 Bs, generalmente es muy frecuente, eso es lo más frecuente. Pero cuando ya crece, ¿qué sucede? Mire, a veces, y es importante aquí porque estamos entrando al tema de la voluntad de Dios, pero también vamos a dar en esta introducción alguna temática sobre la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Tenemos también que entender qué es la voluntad. Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Pero a veces, ¿sabe qué sucede con nuestros hijos? Destruimos su voluntad. Muchos papás destruyen la voluntad de sus hijos. No la moldean, no la forman, no la construyen, no le enseñan a que defina qué es lo que quiere y qué es lo que desea. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, decimos, aparte de este caso que estoy mencionando de la voluntad de los hijos y que a veces los destruimos, llegamos a cierta edad en que pasamos al aparador y le decimos, ¿qué quieres? Y responde, no sé. O da vueltas y vueltas y vueltas y pasamos por un aparador y por otro y por otro. ¿Y cuál quieres? ¿Qué está sucediendo allí? Quiere decir que hemos destruido la voluntad e imponemos la nuestra. En el corte de cabello, en el tipo... Sí, hay cosas que enseñamos, no imponemos. Enseñamos las mejores prácticas y mejores formas, pero no se trata de imponer. Y a veces es lo que hacemos y decimos porque lo mando yo. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién sabe? Lo mando yo. A veces ni siquiera es lo mejor, pero es mi voluntad y la imponemos. Y esto sucedía en el pasado, fue una forma de educación durante mucho tiempo. Hoy se ha ido a lo contrario. No se está llevando al punto correcto de forjar la voluntad, de establecer voluntad. Por ejemplo, ¿el Señor Jesucristo tiene voluntad? Sí. Sin embargo, ¿qué hace? Se sujeta a la voluntad de Dios. Eso es diferente. ¿O Dios lo somete para que haga su voluntad? No. Dios no lo somete. El Señor Jesucristo sujeta su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto, por ejemplo, hablando de voluntades, es lo que también en el caso de esposo y esposa, ¿qué hace la esposa? Cuando le dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 5, que la esposa se sujeta a su marido, ¿qué está haciendo? Su voluntad se alinea a la del marido. No desaparece, pero se alinea a la del marido, porque no pueden ir en voluntades diferentes, sería un desastre ese hogar, y es lo que a veces pasa. Bueno, entonces es muy importante que estemos ubicando estos términos, desarrollar nuestra voluntad, que usted y yo sepamos, ¿sí?, elegir, tener una voluntad clara, fuerte. De hecho, la voluntad es una cualidad que vamos a ver enseguida. Mire, justamente cuando Dios crea a los seres con conciencia, no solamente los seres con conciencia son los seres humanos, mencióneme otros seres con conciencia.
Allá atrás, allá hermana Paola, hermana Jade, hermano Alejandro, aparte de los seres humanos que tienen conciencia, mencióneme otros seres que tienen conciencia. Correcto, correcto, así es. ¿Los ángeles tienen conciencia? Sí, a veces por ahí alguien dice, no, los ángeles no tienen conciencia, o los ángeles simplemente no pueden hacer el mal. Cuando hay conciencia, hay voluntad. La conciencia viene ligada absolutamente siempre a la voluntad. Los ángeles sí tienen voluntad y deciden. Y hubo ángeles que decidieron una cosa y hubo ángeles que decidieron otra cosa. Y lo dice la Escritura. ¿Alguien más que también tiene conciencia? Ahora, a ver ahí en la fila donde está el hermano Humberto y las hermanas, aparte de los ángeles, otro ser con voluntad. Ya les ayudé, pero a ver. Estábamos pensando si las hormigas o las abejas. No, no tienen conciencia. Sí, tiene conciencia, también este ser tiene conciencia. ¿Alguien más? ¿Otro ser que no es de la humanidad y que tiene conciencia? Ya se los había dicho yo, ¿eh? ¿El Señor Jesucristo tiene voluntad? Sí. Y lo manifestó allá en Mateo 26, en ese diálogo, sí, que tiene con los discípulos. Les pide que oren, y cuando ya está orando, Él dice, Señor Dios, que pase de mí esta copa. ¿Cuál era su voluntad? O sea, ¿qué era lo que Él quería? No morir. Él no quería morir. Él no quería pasar por ese momento de sufrimiento. ¿Lo manifestó su cuerpo, su ser? Sí, sí lo dijo y se lo dijo en su oración. Sin embargo, inmediatamente dijo, pero tú ya tienes una voluntad, has determinado algo. Si tú dices que siga, yo sigo. Y eso fue lo que sucedió. Bien, entonces veamos que hay seres con conciencia, y cuando hay conciencia, ¿qué es la conciencia a propósito? Es una capacidad para distinguir el bien y el mal. Esa es la conciencia. ¿Los que estamos aquí tenemos conciencia? Sí. ¿Sabemos distinguir entre el bien y el mal? Sí. Usted y yo tenemos esa capacidad. Sí nos damos cuenta cuando algo está bien y cuando algo está mal. Incluso nos decía la hermana Delia hace un momento que abrimos el refrigerador y sabemos lo que está mal. O nos estamos sirviendo algo, algún líquido, y sabemos que está mal, pero éntrale y me da otro. Y una tercera ronda. Y así pasa con otras muchas cosas. Sabemos que está mal, pero le seguimos. O sea, sí sabemos distinguir, eso es algo muy importante. Y bueno, ahí estamos hablando de un mal dañino, no en el sentido de pecado. Pero aquí lo que es la conciencia es la capacidad para distinguir el bien y el mal, la maldad y la bondad. Es esa capacidad, la tenemos todos, ¿eh? Cuando un ser con estas capacidades, creado por Dios con conciencia, de ahí se derivan otras capacidades, por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es la capacidad para entender. Dios también nos creó con esa capacidad. Incluso los diferentes seres vivientes tienen un cierto nivel de inteligencia, ¿eh? Por ejemplo, ¿un perro tiene inteligencia? Sí. ¿Tiene memoria? Sí, tienen memoria. ¿Tienen incluso emociones? ¿Verdad que sí? Tienen emociones, hermano. Incluso de pronto están tristes, ¿eh? Y otras veces están felices. Y otras veces están tranquilos. ¿Sí los ha visto? Y los gatos, incluso de gato a gato, no tienen el mismo temperamento. Nosotros tuvimos un gato que llevó mi hijo Moisés, Ruli, así fue nombrado. Era un gato tan lindo el que yo les mostraba de pronto, pero pues no somos una familia para tener mascota, no somos una familia para eso. También hay que ser familias
o llevar dinámicas adecuadas para eso. No todos somos aptos para tener mascotas, porque una mascota requiere tiempo. Y yo, ¿qué horas tengo tiempo? Cuando estoy con diversas ocupaciones múltiples. No tengo posibilidad de tener mascota, porque la mascota no es tenerla ahí en la azotea. No, la mascota requiere cariño y atención. Son seres que sienten. Bien, entonces tienen inteligencia y tienen esto, pero bueno, el ser humano tiene inteligencia, la capacidad para entender. Nosotros tenemos una gran capacidad para entender. Otras cualidades que tenemos son los sentimientos, que es la capacidad de sentir, y finalmente la voluntad. La voluntad es la capacidad para decidir. Y es ahí donde, mire, le iba yo a poner un ejemplo. Aquí en México se ha logrado un derecho, que es el derecho de votación. El derecho de votar. Hombres y mujeres a partir de los 18 años votan libremente. Pero pregunto, ¿sé ejercer mi voluntad? O sea, ¿el pueblo mexicano sabe ejercer su voluntad? No. ¿Cómo se vota? La famosa frase antigua, ¿no? Voto con un gansito y un juguito, con una bolsa, con una despensa, y ya voté. ¿Eso es ejercer mi voluntad? No. O porque está guapo o guapa el candidato, ¿verdad que se elige así? ¿Verdad que se ejerce la voluntad así? Eso es absurdo. No. Tenemos estas capacidades que Dios nos dio para ejercerlas. Tenemos que aprender a ejercer la conciencia, a distinguir el bien y el mal. Es necesario que sepamos que tenemos inteligencia, que todos tenemos las capacidades para entender, y muchísima capacidad, solo que a veces está perturbada por cosas que nos han dicho. Pero todos tenemos grandes capacidades. También tenemos que entender que tenemos la capacidad de sentir, y se vale sentir, y es importante expresar mis emociones. Y hoy se mencionaba de la problemática del estrés. ¿Por qué viene la problemática del estrés? Porque no sabemos gestionar las emociones, ni siquiera las sabemos identificar. ¿Qué sientes? No sé. ¿Cómo se llama la emoción que tienes? Pues creo que tristeza, y no es tristeza, a veces es depresión. ¿Sí sabía que hay una cantidad enorme de emociones? Está por ahí una ruleta, así le llaman, y son muchas emociones, y no las sabemos identificar. Eso es importante que las conozcamos. Y bueno, decíamos que se haya construido la capacidad de decidir. Hoy es más importante que nunca que usted hoy, como parte del pueblo de Dios, sepa ejercer su voluntad. ¿Por qué está aquí hoy? O sea, ¿me trae la costumbre? ¿Me trae el miedo al qué dirán? ¿Me trae el miedo a las represalias de Dios? ¿O qué me trae aquí? ¿Por qué permanezco aquí todo el sábado? Es parte de mi voluntad. Y es importante, mire, y le pongo simples ejemplos. Cuando hay voluntad, cuando la voluntad está construida, es una fuerza. Es una enorme fuerza. Por eso usted ha oído hablar de la fuerza de voluntad. ¿Ha oído hablar de personas que tienen fuerza de voluntad? Mi padre era una persona con fuerza de voluntad y grande fuerza de voluntad. Hay personas que tienen destruida la voluntad y tienen una voluntad muy débil. Con tantito recaen en cosas. ¿Ha oído hablar de eso? Es que me invitaron los compañeros, pues una cervecita, ¿y qué quieres, mujer? Y ya terminó borracho ahí en la calle, habiéndose acabado una caja. ¿Cómo es su voluntad? ¿Por qué? Porque fue destruida. Fue destruida su voluntad, no la ha construido, hay que construirla. Por eso es importante hablar también del tema de la voluntad, no solamente de la voluntad de Dios, sino de la voluntad humana. Vamos a Éxodo capítulo 25, ya entrando al primer punto contemplado en este tema. Éxodo 25, versículo 2. Dice este versículo, es un pasaje donde Dios le da instrucciones a Moisés.
y le da lo siguiente, le dice lo siguiente: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. O sea, es para mí, para Dios. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Fíjese las frases. Aquí en este caso se habla de varón. En aquellos tiempos, igual como líderes de familia, estaba el varón, pero pone condiciones Dios. O sea, si me van a dar ofrenda para mí, quiero que sea de su voluntad, y agrega, de corazón. Estaba revisando, haciendo comparación y viendo la Biblia hebraica stuttgartensia, comparándola. Me gusta, sobre todo en el hebreo, ver esta otra versión, y esta versión dice así: de todo hombre cuyo corazón lo impulse voluntariamente, tomaréis mi ofrenda. Fíjese la frase: cuyo corazón lo impulse voluntariamente. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la conciencia. Ahí radica también la voluntad. Están ligados todos estos conceptos que estructuran nuestra mente. Es decir, cuando se tiene esa conciencia, la conciencia impulsa también la voluntad, determina, decide, elige, actúa. En este caso en específico, dieron ofrenda, y abundante ofrenda, y fue tanta la ofrenda que los tuvo que detener y decirles: ya. Pregunto, ¿había voluntad? Sí, a veces alguien dice: no hay dinero. No, lo que no hay es voluntad. Dinero sí hay, hermanos. Bienes sí hay. Capacidades sí hay. Personas sí hay. El problema fundamental es que no hay voluntad. Eso tenemos que reflexionarlo. Entonces, primer aspecto que estamos viendo es que sí hay una voluntad humana. Trabájela, desarróllela. Mire, vamos a ver enseguida cómo el cuerpo, cómo la carne tiene su voluntad y a veces no es tan positiva, Mire, existe justamente la voluntad carnal. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo 3: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, y vea lo que dice: en los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerda que vimos que etimológicamente la palabra voluntad significa lo que deseo? Vea lo que dice aquí: en los deseos de nuestra carne. Y luego dice: haciendo la voluntad de la carne. A veces habituamos tanto a nuestra carne que son los deseos de ella. No son un acto consciente. Por ejemplo, usted va a una tienda departamental y va en el corredor donde se forma para pasar a la caja. ¿Qué hay allí a los dos lados? En términos de lo que decía la hermana Delia, pura chatarra. Esencialmente hay chatarra ahí. ¿Por qué está puesta allí? Porque se han hecho estudios psicológicos y porque saben que los papás van con sus hijos y ponen todo eso ahí. Y se ha visto, yo he visto varios eventos donde va un matrimonio y va un niño o niña de diferentes edades. ¿Y qué pasa en ese tramito? Lloradero, peleadero, gritadero, situaciones de vergüenza y compra. ¿Sí lo ha visto? ¿Quién diseñó eso? Gente que está manejando los temas conductuales del ser humano. Y obviamente logran ventas. Y de mucho dinero, y de productos, como dijo mi hermana, chatarra. Y a veces también nosotros ahí nos paramos allí y luego tan solo los colores de la bolsa evocan recuerdos de anuncios que están grabados en mi mente y el sabor que tienen los productos, y luego se me antoja. Etcétera, etcétera. Muchas cosas. Entonces vea cómo manipulan nuestra voluntad, y a veces tiene que ver con estos hábitos que ya están programados, porque la carne tiene voluntad, la carnalidad tiene voluntad, se maneja incluso a veces en forma independiente,
y pide cosas. Está ya habituada, acostumbrada, lo solicita. Por ejemplo, cuando se habla de las adicciones, ¿qué son las adicciones? Parte de esto. Es decir, una persona le enseñó a su carne a depender de una droga, de una sustancia, y ahora esa carne, la carne lo pide, lo solicita, y si no lo tiene una serie de reacciones. Por ejemplo, el alcohólico consuetudinario, y usted lo priva de alcohol durante un cierto tiempo, empieza a tener delirium tremens. O sea, su cuerpo ya se lo exige, y si no, sufre. ¿Por qué? Porque está habituado. Hay que desarrollar todo un trabajo para desactivar ya ese hábito que está en la mente, en el cuerpo, incluso en los órganos. Tristemente eso pasa. Nosotros también tenemos que darnos cuenta que mucho de esto opera en nosotros, también. Es decir, en otras épocas de nuestra vida, cómo reaccionábamos, cómo éramos, cómo actuábamos. El cuerpo se quedó habituado a eso, lo aprendió ya y lo quiere repetir. Es necesario que hagamos conciencia de esto. Hay voluntad de la carne, dice el apóstol Pablo. A veces incluso es tan fuerte que se puede estar atrapado ya en una condición de maldad. Vean lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Estamos hablando de una condición que puede presentarse en muchos seres humanos. Segunda Timoteo 2, 26, dice el apóstol. ¿Ya lo vio? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo quiera leer? Nada más toma el micrófono, por favor. Adelante, hermano David Guevara. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de él. Están cautivos a voluntad de él. Observe esta palabra. Y yo les preguntaba, aparte de los ángeles y del Señor Jesucristo, ¿quién tiene voluntad? Y usted me dijo por ahí, el maligno. Sí, tiene voluntad. Es decir, lo que está haciendo no lo hace porque así lo educaron. Lo hace de voluntad. Sí tiene voluntad. Satanás tiene voluntad. Y decide. Y él eligió la vida que tiene. Y persiste en ella. Y la quiere seguir teniendo. Y todo lo que hace, lo hace por voluntad. Pero en su voluntad tiene atrapadas a millones de personas. Pero millones. A veces, y nosotros, a veces decíamos, estuvimos quizá allí, hermanos. Estuvimos atrapados bajo la voluntad de Satanás. Haciendo lo que él quiere que se haga. Lo que él determina, lo que él mueve incluso en esta sociedad mundial. Sí está pasando. Bien, entonces esto es un entorno en el que estamos rodeados. A veces nada de esto nos ayuda. Por ejemplo, la voluntad de la carne o la voluntad de Satanás nos perjudican. Tenemos que romper haciéndonos conscientes y saliendo de esa condición. Bien, vamos a entrar a un segundo punto. Después de esta parte que vimos, introductoria, y también una parte relacionada con la voluntad humana. Y antes de empezar este segundo punto, que es la voluntad de Dios, justamente el tema central, ¿qué es la voluntad de Dios? Por lo que aquellos jóvenes de Argentina, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios de Argentina, deseaban en este tema. ¿Qué quiere Dios de mí? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Antes de ello, y concluyendo este punto número 1, hermanos, es muy importante que usted y yo nos hagamos conscientes de cómo funciona nuestra voluntad. Si es una voluntad construida, libre, transparente, basada en argumentos, en razón, en sabiduría, o es una voluntad perturbada, una voluntad programada por situaciones del pasado, deteriorada incluso. Decíamos por ahí en algún momento con algún evento duro, difícil de la vida, que generó una perturbación en mi voluntad y estoy viviendo así. A veces esto es difícil verlo, en lo personal, cada uno en lo personal es difícil. A veces necesitamos auxilio y ayuda para que nos demos cuenta que tenemos distorsiones en nuestra voluntad.
No es fácil ver una distorsión de uno mismo. No es fácil. Estamos tan habituados que pensamos que es normal. Y no es así. Bueno, lo dejo ahí esta parte. Pasamos al punto 2, la voluntad de Dios. Al hablar de la voluntad de Dios, darnos cuenta, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Voy a pedirle a mis hermanas, a que guste así, por voluntad, ejerza su voluntad, Apocalipsis 4, 11, y léalo, por favor. ¿Ya está la hermana Jade? La hermana, ya está. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Por tu voluntad tienen ser. ¿Dios tiene voluntad? Sí, rotundamente sí tiene voluntad. Una de las características por las cuales nos creó con su semejanza es esa. Nos puso voluntad, nos puso capacidad de entendimiento, nos puso conciencia, nos puso sentimientos, entre otras muchas características que nos dan semejanza con Él. Entonces sí tiene voluntad. Y vea lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Hermana Jade, también se había levantado mi hermana, gracias. 4, 35 de Daniel. Dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Gracias, está hablando de Dios. ¿Ejerce su voluntad Dios? Sí, la tiene, es creador. Por ejemplo, ¿qué lo llevó a crear el cosmos? Su voluntad. Él quiso hacerlo. Es lo que Él quiso. ¿Alguien lo obligó? Hemos comentado alguna vez que Dios estaba solo en la eternidad. ¿Había alguien con Él? No. Él siempre ha existido. Y es evidente que en algún espacio, voy a decirlo así, de la eternidad, estaba solo. ¿Por qué deseó crear? ¿Porque se sintió solo? ¿Se sentía en soledad? No, eso no pasa en Dios, hermanos. Es la plenitud de la soledad, la plenitud del ser. Ahí estaba Dios. Bueno, entonces Él decidió, entonces veamos que ejerce su voluntad. Ahora, Dios es arbitrario, hermanos. O sea, es caprichosa su voluntad. Hoy está de buenas y mañana está de malas. Y dependiendo de eso, ejerce su voluntad. No, no es así Dios. Cuando Dios decide crear todo, incluso crear al Hijo y después los ángeles y el cosmos y todo, no lo hace arbitrariamente, ni siquiera lo hace para Él. Pero no voy a entrar en todos esos detalles, solamente quiero que usted vea que Dios tiene voluntad y la ejerce, definitivamente la ejerce. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, en el Nuevo Testamento vamos a identificar algunos elementos, no vamos a ver nada del pacto antiguo. Vamos a ver dos citas. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Estamos bien? Sí, comió rico, no está teniendo en este momento algún efecto de la digestión. Si no, bueno, vamos a cambiar de posición, vamos a leer esta cita. Son dos citas. Acá vamos a leer 1 Tesalonicenses y acá Juan capítulo 6. ¿Sí? Mano derecha, allá en casita se ponen también de pie, mis hermanos, todos con 1 Tesalonicenses. ¿Sí? Pero acá, de este lado, Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. ¿Sí? La nave de mi mano derecha, y mi hermano Daniel Maldonado toma ahí para que escuchen mis hermanos allá en videoconferencia. Adelante, hermanos de esta nave. Dice, y esta es la voluntad del que me dio, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gracias. Bueno, ahí ya vimos
una expresión del Señor Jesucristo sobre la voluntad de Dios. Gracias, mis estimados. Tómense un lugar ahora, la nave de mano izquierda, y todos los que están en videoconferencia, cambie de posición, mis hermanos, póngase de pie y busque 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a dar un momento. Creo que ya, ¿verdad? Adelante, y ahí el micrófono, mi hermano Gonzalo Tufiño. Sí, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias, hermanos. Tome su lugar. Si se fija, son dos conceptos de lo que es voluntad de Dios. Por eso le decía que la voluntad de Dios abarca diferentes temáticas. Pudiéramos extraer un concepto abstracto, un concepto generalizado de lo que es la voluntad de Dios, pero aquí estamos viendo casos específicos de lo que es la voluntad de Dios. En el primer caso de Juan, fíjese la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Dios al Señor Jesucristo previo a que viniera a la tierra? ¿Cuál fue la consigna que trae el Señor Jesucristo? Que todo aquel que cree en Él sea resucitado, se levante para vida eterna. El Señor Jesucristo, por eso en Juan 3, ahí en los versículos famosos 16, 17 y 18, cuando está hablando con Nicodemo, le dice claramente: no vine para condenar al mundo. Él no vino eso. El objetivo de Dios no era ese. El objetivo de Dios es al contrario, que el ser humano alcance vida eterna, se restablezca el ser humano, se reconstituya. Ese es el objetivo de parte de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere. O sea, es un deseo intenso, es un pensamiento intenso. Incluso Dios, a partir de esa voluntad, construyó todo un plan que ha venido corriendo a lo largo de siglos y que vienen sucediendo evento tras evento en función de la voluntad de Dios. Pero ve aquí lo que primero se dice. Primer aspecto que estamos viendo, entonces, aplicándolo así en forma muy particular sobre lo que es voluntad de Dios, es que no se pierda ninguno, que todo aquel que cree en Jesucristo tenga la vida eterna, sea resucitado, ninguno se pierda. Vea lo que dice, incluso hay un énfasis: ninguno se pierda. Es decir, va a haber un trabajo constante, una intensidad para lograr esto. Por supuesto que va a haber irregularidades. Ahí tenemos a un Judas. ¿Era parte de los que estaban con el Señor? Sí. ¿Qué sucedió? Sí, se perdió. Totalmente. Incluso fue llamado el hijo de perdición. Tristemente. Se perdió. ¿El Señor Jesucristo haría algo por él? ¿Haría muchas cosas por él o lo abandonó? ¿O vio que estaba en pecado y todavía le atizó más para que cayera en más pecado? No. Hizo muchísimas cosas, ciertamente. Están escritas algunas y otras no están escritas. Pero el Señor Jesucristo procuró también cosas a favor de Él. Indudablemente había una profecía de que alguien lo iba a entregar, pero de que el Señor quisiera que fuera Él, no, contradeciría los pensamientos de Dios. Pero esto iba a suceder por voluntad de esa persona. Eso sí tenemos que ser muy claros. Era voluntad de esa persona que sucedieron estos acontecimientos. Bien, entonces es importante que ubiquemos ahí cómo esto nos abarca a nosotros, en la voluntad de Dios, que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, estemos en la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. A veces incluso llegamos a dudar de eso, A veces decimos, sí será, porque pues es que fallo en esto y en lo otro, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, hermano, hermana, allá en casa. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que usted tenga la vida eterna. Él lo desea, Él lo tiene claramente ubicado. Y luego el otro pasaje, el que leíamos acá de este lado izquierdo, 1 Tesalonicenses 4:3, también hablando de la voluntad de Dios, es que esa voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, que nos apartemos de todo tipo de maldad. Veas, ¿son elementos que se complementan? Sí, claro. Y entonces vamos viendo que la voluntad de Dios tiene varias piezas que al final constituyen un todo. Y todo eso es voluntad de Dios, y es necesario y menester vivirlo todo plenamente, no un pedacito, no una fracción, es la totalidad, porque están conectados, son conexos entre sí todos estos eslabones.
¿La santidad está vinculada con la vida eterna? ¿La santidad está vinculada con creer en Jesucristo? Sí, por supuesto. Van de la mano una cosa con otra, pero nos aborda diferentes elementos. Es muy importante aquí también ir a un pasaje que me parece relevante, es Mateo capítulo 7, versículo 21. Palabras del Señor Jesucristo. Y aunque pues son fuertes, son importantes considerarlas. El Señor dice bien claramente, 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, no por utilizar el título, Señor Jesucristo, y es mi Señor, y no por palabras, esa persona entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, el que la haga. Hoy se habló en el tema de mediodía de algo vinculado con este concepto. Es decir, es importante que hagamos la voluntad de Dios, sí, pero hay que conocerla primero. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, mucha gente? Mucha gente en el mundo, yo veo que con emoción realiza muchas cosas buscando agradar a Dios. No sé si lo ha visto. Pero, lamentablemente, eso que hace esa persona no coincide con la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay personas que son entregadas, pero muy entregadas en su día de reunión. Alguna vez yo le decía, ahí está la hermana Diana, probablemente esté ahí en videoconferencia, la hermana Diana Bartolini. Era jovencita ella, soltera, y me pidió ir, se lo he platicado como anécdota, me pidió ir a una reunión en domingo de unos conocidos de la escuela de orden dominical, protestantes, específicamente pentecosteses. Y fue como observadora, quería ver. Yo sí lo pensé y platicamos un poquito y al final le dije, bueno, vas, ándale. Y ya regresó y me platicó y entre las conclusiones me dijo una. Me dice, papá, sé que no son la iglesia de Jesucristo, no son la iglesia de Dios. Me queda claro. Dice, pero lo que me sorprende es que actúan como si fueran. Y sí me quedé pensando. En su reunión están con todo. Cuando cantan, ¿cómo cantan? ¿Los ha visto? Cuando oran, ¿cómo oran? Cuando dan ofrenda y diezmo, sin miedo, dice el hermano. Cuando ayudan al prójimo, cuando hacen ofrendas de amor, de veras lo hacen con todo, hermanos, con todo. Y por eso mi hija me decía, y se acordará, si está ahí, confirmará que así me dijo. Dice, pero actúan como si fueran. Y a veces hay una gran distancia entre ellos y nosotros, hermanos. O sea, a veces nos vería alguien, y ha sucedido, ha llegado a suceder, no en todos los lugares ni siempre, pero alguien ha llegado a decir, si ustedes fueron la única iglesia de Dios, no actuarían como actúan. Alguien ha dicho eso. Eso está fuerte, ¿verdad, hermanos? Entonces tiene que verse también. Entonces es el que hace la voluntad de mi Padre. Para poder hacerla hay que conocerla. Nosotros ya la conocemos. ¿Qué tenemos que complementar, hermanos? Hacerla. Hoy se hablaba de hacer. No solamente de conocer, sino de hacer realmente. Y bueno, justamente este es el tema que los jóvenes de allá de Argentina, les decía yo, me solicitaron porque ahí lo expuse exactamente este tema. Continuando con este punto, mire, ya vimos que hay diferentes especificaciones de lo que es la voluntad de Dios. Si hablamos de temas alimentarios, la voluntad de Dios también se expresa. Si hablamos, por ejemplo, de la salud física, ¿Dios también define una voluntad? Si se fijó en la presentación de la hermana, venían frasecitas y versículos alrededor de cada una de las diapositivas. ¿Sí las leyó? Y una de ellas decía que nuestro cuerpo, ¿qué es? Y entonces, ¿cómo lo trato? ¿Es también voluntad de Dios que yo cuide este cuerpo? Sí, hermanos, es voluntad de Dios.
Incluso se nos van a pedir cuentas de lo que hicimos en el cuerpo. ¿Qué le hice a este cuerpo? ¿Qué le vengo haciendo a mi cuerpo? Porque bueno, sabemos que el cuerpo no es nuestro. Lo sabemos, pero lo olvidamos y entonces hacemos muchas cosas. Hermanos, es importante también identificar este aspecto. Bien, decía yo que hay un concepto que pudiéramos mencionar como genérico o general sobre lo que es la voluntad de Dios. Alguna vez lo he referido, se lo voy a mencionar. La voluntad de Dios se puede entender como concepto, que son las instrucciones divinas para experimentar una forma de vivir que nos conduce a encontrarnos con Dios en la eternidad. Es decir, repito, la voluntad de Dios podemos entenderlo también en general como las instrucciones divinas para experimentar, es decir, no solamente para conocer, instrucciones divinas para experimentar una forma de vivir, que nos conduce, esa forma de vivir, a encontrarnos con Dios en la eternidad. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere. Por eso dice ya Pedro, citando en Levítico, que así como Dios es santo, también es necesario que nosotros llevemos una vida en esa condición en toda nuestra forma de vida, en todos los aspectos de la vida. Entonces Dios nos está dando instrucciones, instrucciones bien precisas. Es donde a veces aparece la confusión en las personas, si se ha fijado. Confunden, por ejemplo, el sábado y dicen que es el domingo. Confunden a Cristo y presentan a otro Cristo. Dicen que la alimentación no, etcétera, etcétera. Y así muchas cosas, muchísimos conceptos en diversos grupos religiosos. En el mundo peor todavía, mucho peor. El mundo está extraviado totalmente en lo que es la voluntad de Dios. No la entienden, no la conocen y cuando algo saben no les interesa. Y no les importa vivirla o no vivirla. Nosotros no. Nosotros estamos siguiendo esas instrucciones divinas al pie de la letra, nos estamos esforzando en ello y lo estamos llevando a la experiencia de vida. Hemos hecho cambios, platicábamos hace un momentito, ¿no? Con mi hermano Enrique Macay, me decía, yo hace años, en otra etapa de mi vida que no conocía yo a Dios, ¿cómo era? ¿Qué criterios tenía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo me dirigía a las personas? De otra forma. ¿Eso ya quedó en el pasado, hermano Enrique? Sí, eso ya no es. Eso ya no está presente hoy. Eso se ha ido desarraigando de su forma de vida actual. Y así nos pasó a todos, hermanos. A todos nos ha pasado de esa manera. Al final, en esta forma de vida que estamos llevando, apegada a la voluntad de Dios, ¿a dónde vamos a llegar? A encontrarnos con Él. A encontrarnos con Él en la eternidad. Para estar en la eternidad con Él, porque eso es la voluntad de Él, hermanos. Él desea eso. Bien, sigo adelante, todavía tenemos unos minutos. ¿Cómo está? ¿Va bien? ¿Sí? ¿No le estaba venciendo? Acuérdese que usted tiene voluntad. Exacto. Y mantenernos atentos es un ejercicio de la voluntad. Una poderosa voluntad. Se ha venido construyendo en usted y en mí cada día una voluntad más fuerte, porque incluso detenemos apetitos de la carne. ¿Usted hace eso? ¿Le pasa eso? A veces la carne nos pide cosas, ¿no? ¿Y qué le decimos a la carne? No. La paramos en seco y le decimos que no. O a veces llegan propuestas impropias a nuestra vida, ¿y qué hacemos con esas propuestas? No, las detenemos, las sacamos fuera. Incluso a veces hasta tenemos que actuar de una manera más fuerte, no más enérgica, y las expulsamos. Sí, nos ha pasado, a todos nos ocurren ese tipo de situaciones. Bien, quiero entrar a un tercer aspecto aquí. Después de hablar de la voluntad de Dios, ya vimos que hay una generalidad y todo está formada por detalles específicos. Y ya cuando entramos a los detalles específicos serían muchos. No voy a entrar a eso. Bien, pero me interesa que veamos que cómo hay resultados. ¿Qué resultados se tienen de hacer la voluntad de Dios? No de conocer, de hacer la voluntad de Dios, de vivirla, de experimentarla, de ejercerla. Cuando estoy ejerciéndola, ¿qué resultados hay? Mire, vamos a ver algunas citas, 3 en particular. Voy a pedirle a las 3 fraternidades. Empezamos con los jóvenes, fraternidad juvenil. Todos los jóvenes aquí en casa, pónganse de pie y busquen Juan capítulo 7, versículo 17.
Juan 7, 17. Y le damos el micrófono ahí a nuestro hermano Daniel, gracias. Así que ya están listos allá en casa, toda la FJC, puesta de pie, señoritas y jóvenes. Adelante, mi hermano Daniel Guevara. Dice la palabra de Dios: el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Gracias. Por favor, tomen su lugar. Fíjese, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios, fíjese, una persona, alguien que está interesado en hacer, quiere, es decir, es su voluntad. Su voluntad es hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona está en esa postura, en esa actitud, no es una persona que quiere conocer solamente, es una persona que quiere hacer, porque querer conocer y querer hacer tiene una gran diferencia, hermanos. Yo he escuchado de personas que les gusta el mensaje, incluso disfrutan estando en una plática y dicen, se me fue el tiempo, pero como si nada, como agua, y fue precioso, y qué bien se hilaron los conceptos o la exposición, o qué diferentes de otros lugares. Pero cuando pasamos a que haga, la persona ya no quiere. Es muy diferente. Dice un famoso refrán mexicano que prometer no empobrece. Al fin son palabras. Dice, dar es lo que aniquila. O sea, la acción ya, la que conlleva el hacer, es la que marca la diferencia. O sea, buenos deseos, está bien, pero para Dios no son suficientes. El Señor Jesucristo está diciendo que el que quiere hacer, el que por voluntad quiere obedecer, sujetarse a la voluntad, esa persona, primer beneficio, va a conocer doctrina. Se va a ampliar en conocimiento de doctrina. Mire, nada más piense esta lógica. Dios se da cuenta cuando yo quiero conocer o quiero hacer. Si Dios se da cuenta que solo me interesa conocer, dice, ¿para qué le doy más conocimiento si no lo va a ejercitar? ¿Tiene caso? No, no tiene caso. En la mañana nuestro hermano diácono Edgar Vera, ¿qué decía acerca de la palabra? Pues es para hacerla, es para obedecerla. No es solamente para ser un experto conocedor. No se trata de eso. Se trata de hacerla. Eso es lo que quiere Dios efectivamente. Y entonces es cuando realmente estoy conectando con el propósito de la voluntad de Dios. Y Dios me va a dar más conocimiento. Y Dios me va a dar más conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento que llega de Dios a mi vida, lo ejerzo. Lo hago parte de mí, es decir, lo materializo ese conocimiento. Al final llega como un conocimiento, como una enseñanza, pero la absorbo, la tomo y la hago realidad en mi vida. Y así nos pasan muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, a mis suegros, al hermano Andrés y a la hermana Adela. Cuando llegó el mensaje, fíjese cómo era su dinámica, y ahí está mi hermana Sara, no sé si está conectada también la hermana Silvia, ¿sí? ¿No? Bueno, mi hermana Sara Betancur ahí está, da testimonio de esto. Fíjese cómo fue. Iba el hermano Andrés a la reunión, Río Blanco, se reunía y predicaban y decían, piense usted, ese sábado hablaban del sábado y decían, no es el domingo el día del Señor, es el sábado, y se guarda así, y se lo comprobaban. Y el hermano llegaba, estaba conociendo apenas, llegaba a su casa y le decía, ¿qué crees, Adela? ¿Qué? Que todos los que están guardando el domingo están equivocados. Dios estableció el sábado. ¿Qué hacían en ese momento la hermana Adela, el hermano Andrés y su familia? Cambiaban luego. Pero con una alegría, con una singular alegría. Y luego se hablaba de la alimentación. ¿Qué hacían? En ese momento para afuera, el marrano y los camarones y todo para afuera. Pero todo, hermanos. Pero así bonito, con gozo. No sufriendo, ya nos quitaron esto, ahora ¿qué vamos a comer? No respondiendo así, hermanos. Y llegaba otra enseñanza y luego lo implementaban. Así fue el hermano Andrés y la hermana Adela en sus primeros momentos. Por eso la Escritura habla de un primer amor, ¿no? Y de una reacción a eso.
Bueno, entonces vea cómo Dios se goza de esta manera de proceder y entonces Dios va dando más y va dando más. ¿Por qué? Porque lo hago parte de mí. Utilizo esta frase, se materializa en mi vida la palabra de Dios. Se materializa en mis acciones, se convierte en acciones. Y así el ayuno y la oración y la lectura y el amor al prójimo y el perdón de las faltas de mi hermano se va materializando, ya lo hago. No solo lo sé, lo hago en la realidad. Eso es sumamente importante para Dios y Dios me va a dar más. Otro beneficio, Juan capítulo 9, aquí un poquito más adelante. Juan 9:31. Voy a pedirle ahora a mis hermanas, fraternidad femenil cristiana, toda la femenil, allá en casita, pónganse de pie, busquen Juan capítulo 9, versículo 31, también aquí en la casa de oración, hermana, busque su Biblia, tómela y lea Juan capítulo 9, versículo 31, le damos el micrófono, ahí lo tiene mi hermana Laura. Adelante, mi hermana. Gracias. Fíjese, si alguno hace su voluntad, ¿qué pasa con Dios? ¿Escucha la oración de esa persona? Sí. Sí. Cuando hablamos incluso de voluntad de Dios y una persona temerosa de Dios, quiere decir que esa persona respeta tanto a Dios que se sujeta a su voluntad. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es el temor a Dios. Respeto lo que Dios dice al 100, absolutamente, y me sujeto a su voluntad. No me obligan y no es miedo, es sumo respeto. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y además sé que la voluntad de Dios, ¿a dónde me lleva? ¿Y qué quiere Dios en su voluntad? Entonces, ¿qué hago yo? Me sujeto plenamente a ello. Y entonces, un beneficio extraordinario es que Dios escucha mis oraciones, no solamente las escucha, las responde. ¿Es un beneficio extraordinario? Sí, hermanos. ¿Por qué a Daniel, el profeta, Dios le respondía? Porque Daniel estaba sujeto a la voluntad de Dios de una manera extraordinaria. ¿Estaba apartado del mal y temeroso a él y confiaba en él? Absolutamente. Y decimos, es que así lo educaron, así nació. No, hermanos, no nació así. Sí lo educaron, pero solamente la educación de sus papás duró un tiempo, porque ahí en el capítulo 1 de Daniel, muy joven, pero muy joven, ya estaba solo. Y enfrentó un reto que de verdad, incluso nosotros como adultos, quién sabe si lo hubiéramos sacado adelante así. No estaba fácil, hermanos, estaba bien complicado, porque era orden de Nabucodonosor y dijo, y todo mundo va a comer esto. Y ponerse en contra de la voluntad de Nabucodonosor. Una vez leí, tengo por ahí un libro, donde viene el extracto de una tablilla de aquellas de barro de aquella región. Usted sabe que así escribían, en tablillas de barro cocido con la escritura cuneiforme, o sea, con una cuña, hacían las letras, los símbolos. Lo descifraron y curiosamente hablaba de Nabucodonosor. Y hablaba de un mayordomo, no como los de hoy, sino un siervo de alto rango que se equivocó en una festividad. Y ahí estaba la orden. Así era Nabucodonosor, hermanos. Y es un libro o un escrito fuera de la Biblia y confirma lo que está en la palabra de Dios. Así era este varón. Y bien, un jovencito se atreve, un muchachillo, un adolescente se atreve a retarlo. Y preparó todo lo que tuvo que hacer porque puso en su corazón, y cuando dice corazón, en su voluntad. Es una decisión que tomó el jovencito y la implementó hasta las últimas. Y lo vemos a lo largo de su vida, eso, ejerciendo su voluntad siempre así, y vemos cómo prospera. Y las respuestas de Dios, hermanos. Las respuestas de Dios. Este es otro elemento, otro beneficio extraordinario. Pensémoslo, ya llevamos un segundo y vamos un tercero. Hermanos varones, por favor, fraternidad de varones, allá en casa y aquí en la casa de oración. Primera carta de Juan, capítulo 2.
versículo 17. Y vamos, ahí ya le están proporcionando el micrófono a mi hermano diácono Edgar Vera. Él va a conducir para que también en videoconferencia escuchen. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, mis hermanos. Tomen su lugar. Tercer beneficio, ¿cuál es? Eternidad. Esta frase de permanece para siempre es sinónimo de eternidad. Es lo que está diciendo. Si tú, si yo hacemos la voluntad de Dios, no la conocemos nada más, la hacemos, la vivimos, es parte de nuestro ejercicio de vida. ¿Qué ocurre? Vida eterna. Vida eterna. Porque el objetivo de Dios, decíamos, el concepto de eternidad, el concepto de voluntad, decía yo, es las instrucciones divinas que si las ejerzo construyen una forma de vida y esa forma de vida me conduce a encontrarme con Dios en la eternidad. Ese es el objetivo, esa es la voluntad de Dios, eso quiere Él, hermanos. Por eso era la pregunta de estos jóvenes de Argentina: ¿qué quiere Dios de mí? Que hagamos su voluntad, porque la voluntad de Dios no es arbitrariedad. Cuando alguien es arbitrario, busca su propio interés y beneficio. Dios ni siquiera está buscando su beneficio. Ahí en Hebreos 2, que no vamos a leer, dice que un propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, es decir, a la eternidad. Dios quiere que muchísimos seres humanos estén en la eternidad. Eso desea Él. Si ya estamos nosotros entendiendo este concepto, entonces, ¿qué es necesario? Que ahora nosotros alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Imagínese el mar de la vida, permítame decírselo así. Imagínese el océano. Imagínese que los vientos están soplando hacia el norte. Esa es la voluntad de Dios. Dios está soplando hacia el norte, esa es su voluntad. Tiene esa dirección. Usted es una embarcación de velas. En el tiempo antiguo, todavía hoy, pero ya más bien por deporte que por funcionalidad. Las embarcaciones eran de velas. ¿Le parece sensato ir hacia el sur? ¿Le parecería tener sentido que yo quiera navegar hacia el sur? Pues tengo el viento que me está impulsando en contra, estoy en contra de Dios. Justamente en algún momento, Saulo de Tarso estaba haciendo eso. Estaba yendo en contra del pensamiento y voluntad de Dios. Y le dijo el Señor: dura cosa es pretender dar patadas contra un aguijón. O sea, querer navegar en el sentido contrario a la voluntad de Dios es absurdo. Te vas a despedazar ahí, te vas a destruir a ti mismo. Lo más sensato, lo sabio es: abre tus velas y que te impulsen en la dirección que está llevando Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y al final, ¿quién es el beneficiado? Yo, hermano, usted. Eso es lo que busca. Miren lo que dice Job, precisamente capítulo 34, versículo 9, hablando de esto que estoy mencionando. Lo dice de manera muy interesante este libro de Job. Job 34, versículo 9. ¿Por qué ha dicho? Pues hay quien llega a pensar esto, o sea, algún inicuo. De nada servirá al hombre, o sea, de nada, el conformar, es decir, el ajustar, el alinear su voluntad con la de Dios. Hay quien así piensa, y a veces en la iglesia. O sea, de nada sirve que yo alinee mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué dice usted? ¿De nada sirve? Los hermanos, es la vida eterna. Eso es lo que nos conviene. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Él no está haciendo nada arbitrario. Todo lo que Él hace finalmente es para beneficio de sus criaturas. Absolutamente todo, el 100%. Nada de lo que ha sido creado es para que Dios lo ocupe. ¿O qué ocupará Dios de este cosmos, hermanos? ¿O Dios necesitaba la salvación en Cristo Jesús? Hermanos, por favor. ¿O Dios necesita ángeles? Ahí en Hebreos dice que son servidores nuestros los ángeles, que están al servicio de nosotros. Fíjese todo lo que ha hecho Dios
precisamente está pensando en sus criaturas, en nuestro beneficio. Así que entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? Por acto de sabiduría, por acto de conveniencia, por acto de amor, por todos los elementos que podamos incorporar, legítimos, es que mi voluntad se alinee a la voluntad de Dios en todo momento, aunque mi carne no lo quiera. Ejemplos así muy específicos. A veces tengo una problemática con mi hermano en la fe, en la iglesia, en mi propia congregación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo ame como es. ¿Qué hago entonces? Mi carne dice otra cosa, ¿no? Mi carne dice, no, ¿cómo crees? ¿Pero qué dice la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es esta. ¿Qué hago yo? Me alineo, depongo. Es ahí donde entra un principio que está en la Escritura: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y sujétate a la voluntad de Dios. Fue lo que hizo Jesucristo ese día en que Él no quería morir, ese momento que vivía. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se negó a sí mismo. Negó su voluntad para establecer la de Dios. Y eso trajo pues un beneficio extraordinario para la humanidad y también para el Señor. Filipenses 2, que dice que lo elevó a lo sumo. Vea cómo hay efectos. Así que, hermanos, tenemos que trabajar en esa línea, es muy importante. Estoy en la parte final. Ya nos quedan un segundo, creo, unos cuantos segundos. Mire, una vez que nos damos cuenta que tiene beneficios, ahora entra esta parte. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Número 1, entenderla. Si quiere anotar citas, Efesios 5:17. Número 1. 2, obedecerla fielmente. Marcos 3:35. Obedecer fielmente la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Agradecerla siempre, esa voluntad de Dios, aunque no la entienda. Hay momentos en que no entendemos la voluntad de Dios, hermanos. A veces nos confunde, pero sabiendo que es para mi beneficio, saco de mi mente dudas, inquietudes, las retiro y la agradezco. Primera Tesalonicenses 5:18. Agradecer la voluntad de Dios siempre, 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 cualquiera que sea la situación. Otro elemento, número 4, agradecer, o más bien, agradecer la voluntad de Dios toda mi vida. Hebreos 10:36. Toda mi vida, hermanos, en la juventud y en la vejez, cuando perdamos capacidades. También ahí, toda mi vida, llevar adelante la voluntad de Dios, no buscar argumentos o justificaciones. Y por último, número 5, vivir siempre haciendo el bien, como un concepto muy amplio. Siempre, todo lo que es el bien, vivir haciéndolo. Primera de Pedro 2:15. Solamente eso. Concluimos entonces. Por favor, busque Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Leamos todos juntos. Dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Fíjense, nos dice, número 1, no te conformes a la manera de ser. Cuando dice conformar, no significa que yo... El conformismo a veces se entiende como una actitud pusilánime, ¿no? No se refiere a eso. Aquí la palabra conformarse es que no tomemos la forma. No os conforméis, o sea, no tomes la forma de este mundo. No seamos como la gente. Segundo, más refórmate a través de la renovación de tu entendimiento, de nuestro entendimiento. Y vea lo que dice, que cuando esto sucede, ¿qué pasa? Vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es decir, la vamos a empezar a entender profundamente y a experimentarla gozosamente, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Nunca trae mal. Así que, hermanos, decían aquellos jóvenes, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos sujetemos a su voluntad, hermanos. Con libertad, en ejercicio de nuestra voluntad,
lo hagamos sabiendo que eso nos va a traer una cantidad de bendiciones y de beneficios extraordinarios en esta vida y en el mundo venidero. Paz a vosotros, hermanos.